Para hablar de este tema nos acompañan dos protagonistas de la noticia, Marco Frieri, vocero del Partido Demócrata, y Jaime Flores, vocero del Partido Republicano. Señor Frieri, comienzo con usted. ¿Por qué el presidente Joe Biden decide hacer la visita a la frontera exactamente el mismo día que el expresidente Donald Trump? Bueno, es la pregunta que se hacen todos, pero hay que poner los hechos sobre la mesa. Presidente Biden, el presidente en ejercicio, y pues planeaciones de esto pueden tomar semanas y eso no está abierto al público. Entonces, yo creo que es una pregunta más a la administración que a nosotros como partido, pero lo que en realidad estamos viendo es un contraste entre el presidente Biden, que, como hemos visto en las últimas semanas, ha puesto el tema de la inmigración en el centro del debate político del país, llegando a un acuerdo con los republicanos en el Senado para una reforma significativa del sistema migratorio y la frontera. Y el expresidente Trump, que después de años de hablar de que quería solucionar el tema de la migración, incitó a sus allegados republicanos en la Cámara a que no aprobaran nada. ¿Por qué? Porque sabe que este es un punto de campaña. ¿Y qué nos demuestra esto? Que para el expresidente Trump esto es más importante para su campaña que para solucionar los problemas que hoy aquejan a los estadounidenses. Y ese es el contraste que tienen que entender todos los que ven esto que está pasando hoy. Hay un presidente que quiere solucionar esto con ayuda de ambos partidos y un candidato que quiere utilizar esto para su campaña política en noviembre. Señor Jaime Flores, quiero saber su comentario sobre lo mismo. ¿Qué tan conveniente terminó siendo esta visita simultánea? Finalmente los dos coincidieron. Finalmente Joe Biden decide ir el mismo día en la que ya lo tenía programado Donald Trump. Nosotros creemos que fue muy conveniente porque la gente puede hacer el contraste entre las promesas vacías que ha hecho el presidente Biden, los fracasos de su gestión en materia fronteriza y lo que sucedía muy bien durante la administración anterior, los resultados que dejó la administración Biden en la administración Trump, mejor en lo que tiene que ver con el control de la frontera. Miren ustedes cómo el presidente Biden decide ir a un sitio donde apenas están pasando un puñado de inmigrantes por día, mientras que el presidente Trump fue a un sitio donde gracias al muro que él construyó están pasando 500 y no sé cuántas personas diarias, cerca de 600 en promedio. De manera que pues uno prefiere ir a un sitio donde no pasa nada, el otro va a un sitio donde las políticas suyas están produciendo resultados. Y por otra parte, mientras uno no habla con nadie, no tiene acceso a público, no lo ve nadie, el otro estuvo conversando con la gente, visitó a los guardias fronterizos, estaba en presencia del gobernador del estado de Texas, el señor Greg Abbott, y realmente logró demostrar que existe una gran diferencia entre lo que sucedía antes y lo que está sucediendo ahora. Quiero preguntarle ahora al señor Frieri. El expresidente Trump culpa a Biden de lo que él ha llamado la invasión de la frontera. ¿Usted qué le responde a esto? A esa pregunta hay dos respuestas. Uno es un ejemplo claro de el mensaje agresivo, xenofóbico que utiliza Donald Trump en cuanto al tema de migración y sus allegados republicanos. Términos como invasión, como envenenar la sangre de nuestro país, como cuando dijo en el 2016 que lo único que traen los inmigrantes es violencia, robo, quejas. Eso es la forma como él ha utilizado la migración como un punto de lanza de su campaña, que al fin, que ya nos lo ha demostrado por 8 años, es la xenofobia y el odio al inmigrante. Eso es una parte. Y la otra es, se han hecho cosas. Desde el primer día que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, se propuso una reforma migratoria, pero los republicanos en ese momento, con mayor número en el Senado, no permitieron que eso avanzara. Y hoy vemos nuevamente, 3 años después, que se vuelve a intentar una reforma migratoria liderada por el Partido Demócrata del presidente, pero con ayuda de los senadores republicanos. Trump básicamente la bloquea por intereses políticos. Aquí se están intentando hacer cosas por los últimos 3 años. Se ha intentado incrementar los recursos de la frontera, hablar con los países que tienen problemas para resolver esos problemas y que la migración no siga creciendo. Pero en términos de ayudar a la frontera, eso depende del Congreso. Y si el Congreso hoy, Partido Republicano en su mayoría en la Cámara, no quiere ayudar, ¿por qué? Porque su líder de facto, Trump, no quiere, va a ser muy difícil que reformemos el sistema migratorio. El Congreso es el que lo tiene que hacer y lo ha repetido una y otra vez el presidente Biden, y eso recae sobre los representantes republicanos en la Cámara.
Ahora, señor Flores, Joe Biden en su discurso insiste en que el sistema migratorio está roto. ¿Usted cree que la solución pasa por el presidente Biden o depende de la falta de acuerdo en el Congreso? A ver, Jason, aquí hay dos cosas que se parecen pero son distintas. Aquí tenemos un tema que es el tema migratorio. Tiene razón el presidente, venimos con décadas sin resolver el problema migratorio. Pero tenemos otro problema que es la crisis fronteriza, que es distinta. Crisis fronteriza no teníamos antes de la llegada del presidente Biden. Tenemos crisis fronteriza porque él prometió durante su campaña que todo el que llegara a la frontera entre México y Estados Unidos podría entrar. Y es así como han entrado ilegalmente más de 9 millones de personas a los Estados Unidos en estos 3 años, lo que entre otras cosas hará que sea mucho más difícil tener una reforma migratoria que verdaderamente funcione, porque antes de Biden teníamos ya 12 millones de personas, ahora tenemos 9 más. O sea que tenemos que resolver la situación migratoria de 21 millones de personas que están en los Estados Unidos ya. De manera que separemos las dos cosas. Muy bien lo migratorio, pero el problema que hay que resolver, y hay que resolver ya, es el tema fronterizo, porque de nada nos va a servir una reforma migratoria si la gente sigue entrando, si seguimos teniendo una frontera porosa como la que hemos tenido. Señor Marco Frieri, ¿qué opina usted como demócrata de que en su discurso Trump haya resaltado el caso de la estudiante Laken Riley, un caso atroz? Ella fue asesinada cuando un desconocido la arrastró hasta una zona apartada y la mató. Según las autoridades, el responsable habría sido un migrante en situación irregular. Este tipo de mensajes que son muy personalizados, que apelan a las emociones, muchas veces logran ese impacto. ¿Les afecta en la campaña demócrata que el presidente Trump apele a eso tan personal, tan humano y tan doloroso? Yo creo que muerte en ese sentido, obviamente, nos duele a todos, pero en la forma como se está utilizando crímenes por inmigrantes es otra de las formas que Trump y el Partido Republicano están satanizando a los inmigrantes, muchos de los casos los latinos como nosotros, para, para seguir promoviendo esa xenofobia que les ha resultado beneficioso en ciertas elecciones. Pero la realidad en los datos es esta. En Estados Unidos los inmigrantes cometen mucho menos crímenes que las personas nacidas en los Estados Unidos. Están sacando ciertos casos para resaltar una amenaza inexistente de los inmigrantes. Aquí los inmigrantes, como todos los que hemos llegado, venimos a trabajar, salir adelante y aprovechar las oportunidades que brinda este país a todos, porque este es un país de inmigrantes. Y porque uno u otro comete un crimen, como puede ser cualquier persona, no podemos satanizar a una inmigración que ha logrado cosas inmensas. Y como hemos visto ahora en la recuperación económica estelar que ha tenido Estados Unidos, el papel del inmigrante latino, ha sido ejemplar, los que mayores trabajos han creado, los que mayores empresas han creado. Así que esos son casos particulares que no deberían ser usados para ensaltar xenofobia, sino resaltar lo que ha logrado la comunidad latina en este país, que es sacar este país adelante y trabajar duro para una mejor vida para nuestros hijos. Y mire, señor Jaime Flores, usted como republicano, fíjese que dicen que este tipo de apelaciones a estos hechos, que son obviamente muy dolorosos, que puede cometer un crimen una persona en condición de ilegalidad o irregularidad en documentos, puede apelar a la xenofobia. ¿Qué buscan en la campaña republicana con este tipo de mensajes? A ver, Claudia, lo que estamos viviendo aquí, no solamente por el caso de Georgia, lo hemos vivido también con migrantes venezolanos en Nueva York pateando a policías en la zona de Times Square. Estamos viendo ya acciones por parte de gente que se identifica como miembros de la pandilla Tren de Aragua, aquí en el sur de la Florida, en Doral y en otras regiones de los Estados Unidos. De manera que sí tenemos una preocupación muy seria, porque además con Venezuela no tenemos ningún tipo de acuerdo que nos permita intercambiar antecedentes penales de esas personas que están ingresando. Además, el gobierno de Nicolás Maduro se rehúsa a recibir deportados, de manera que pues esto complica muchísimo las cosas, además porque no sabemos exactamente si efectivamente, como se ha rumorado por allí, el gobierno de Maduro está aprovechando esta oportunidad para vaciar las cárceles, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro en la época del Mariel, por allá para comienzos de la década de los 80. Quiero preguntarle, señor Frieri, usted como portavoz del Partido Demócrata, después de esta visita el mismo día de los dos a la frontera, ¿las posturas se distancian más o estamos frente a la posibilidad de que se alcance un acuerdo bipartidista? No, la intención del presidente y del partido, con nuestros representantes en el Senado y la Cámara, es lograr un acuerdo, y eso fue lo que se logró hace un par de semanas,
trágicamente, vuelvo y digo, Trump dio la orden de que no avanzara porque no era el interés de él para su campaña presidencial y los republicanos en la Cámara han accedido. Hay que ver cómo reaccionan los representantes, en este caso en la Cámara, a lo que pide el pueblo americano. Hoy salió una encuesta donde dicen que 2 de cada 3 estadounidenses apoyan esta reforma migratoria, apoyan enviar miles de millones de dólares a la seguridad fronteriza para reforzarla, para contratar más abogados de asilo, más oficiales en la frontera. Eso es lo que pide el pueblo estadounidense y eso es lo que se enfrentan hoy los republicanos a lo que pide el pueblo. Entonces, hay que ver si ellos reaccionan, pero yo creo que ambos ya llegamos a un acuerdo que está todavía sobre la mesa y que es indispensable no solamente para el tema de migración, sino también, como bien mencionaste, nuestros aliados, Israel, que necesita nuestra ayuda en estos momentos, Ucrania, que en este momento está al borde de caer ante Rusia, y creo que eso todo es importante resaltarlo, porque todo eso es importante para los estadounidenses y tenemos que llegar a un acuerdo para que avance esto, que es supremamente importante en estos momentos. Y desde la visión de los republicanos, Jaime Flores, ¿qué opina? Después de esta visita y de discursos tan distintos y tan distantes, ¿estas diferencias se acentúan o de aquí tiene que nacer una nueva propuesta para el Congreso y desatascar de una vez por todas este tema de la solución al problema migratorio y sobre todo del apoyo a las ayudas a otros países como Ucrania, como Israel y como Taiwán? Pues nosotros esperamos que los demócratas cedan un poco en una serie de factores. El primero de ellos es el que tiene que ver con gastos, con la inflación que tenemos y con la situación económica que estamos atravesando. No podemos seguir gastando desmesuradamente y a los demócratas les encanta repartir el dinero que no es de ellos. Por otra parte, es muy importante que quede claro que muchas de estas normas que prácticamente se impusieron por parte de la administración Biden, hay que dejar claro, Claudia, que para resolver el problema fronterizo no se necesita una aprobación del Congreso. Para desmantelar todas las políticas de Trump que estaban funcionando, el presidente Biden utilizó órdenes ejecutivas. Esas mismas órdenes ejecutivas podría él desmantelarlas de la misma forma que desmanteló lo de Trump. De manera que no necesita la aprobación por parte del Congreso. Lo que quieren es mezclar las cosas dentro de un mismo paquete otra vez para que la gente crea que lo que se está haciendo es resolver la crisis fronteriza y lo que realmente se está haciendo es una amnistía masiva escondida detrás de esa ley, permitiendo que entren 4,000 personas diarias, que se legalicen a los 9 millones que ya entraron y todo ese tipo de cosas que el país no podría soportar. Como bien lo dijo el presidente Trump, ningún país soportaría una invasión, así la llama él, como la que estamos viviendo en los Estados Unidos. Señor Flores, y en referencia a los datos que comentaba Frieri, ¿qué piensa usted de esos datos? A ver, la gente no sé si ve la solución realmente como debería verla. Nosotros, los republicanos, presentamos un proyecto de ley, lo aprobamos ante la Cámara de Representantes y los demócratas en el Senado decidieron ignorarlo. A ver, este proyecto que ellos llaman bipartidista en el Senado por los demócratas lo que incluye es la legalización de todas estas políticas fracasadas que ha venido adelantando el presidente Biden a lo largo de estos 3 años. Estamos hablando del ingreso de 4,000 personas diarias a los Estados Unidos. Eso representa más de 1.200.000 personas por año. Eso es absolutamente inmanejable. Por otra parte, estaríamos también, a ver, lo que ellos hicieron es lo que hacen con mucha frecuencia, que es mezclar varias cosas en un mismo proyecto de ley. Aquí trataron de meter los recursos para Ucrania y los recursos para Israel en el mismo paquete legislativo en el que estaba el tema de la frontera. Y la otra cosa es que buena parte del dinero que se está gastando o que se está incluyendo en este presupuesto para la aprobación de esta ley es para seguirle dando beneficios a los inmigrantes indocumentados que están acabando de llegar. No se le ha dado nada a los veteranos de guerra en los Estados Unidos. Tenemos una cantidad enorme de personas sin vivienda, sin seguro de salud, sin alimentación, sin educación aquí en los Estados Unidos, dentro de nuestro propio país. No tiene mucho sentido que estemos gastando estas sumas enormes de dinero pues resolviendo problemas de gente que viene de otros países sin ni siquiera saber a qué vienen, ni siquiera sabemos quiénes son, no tenemos cómo verificar sus antecedentes. Jaime Flores, vocero del Partido Republicano, gracias por esta entrevista aquí en el Informativo USA. Siempre un placer, felicidades a todos.
Agradecemos también a Marco Frieri, vocero del Partido Demócrata, por habernos acompañado en NTN 24.